creando ya. Tony estaba sentado en el taller a altas horas de la noche, con su cuaderno secreto abierto. Las páginas estaban llenas de esbozos hechos a toda prisa durante breves lapsos de atención, listas cuidadosamente tabuladas y nombres escritos con letra clara y precisa. Era Alexander Piefe, Arnim Zola, y muchos más nombres le miraban fijamente, recordándole a los villanos que conocía de los cómics y las películas de su vida pasada. El peso de la tarea que tenía ante sí recaía sobre sus pequeños hombros. Solo tenía 7 años, pero la responsabilidad de salvar a su familia y desmantelar una organización tan secreta le resultaba aterradora y estimulante a la vez. Aferró el lápiz con fuerza y comenzó a escribir una nueva idea que había estado circulando por su mente durante todo el día. Si yo no puedo detenerlos, nadie lo hará, se dijo, con voz firme a pesar del miedo que persistía en los bordes de sus pensamientos. Tony comprendió que no podía confiar en su padre. Howard era brillante, pero entre sus responsabilidades como jefe de industrias Stark, su trabajo para SHIELD y su creciente dependencia del alcohol, Howard estaba demasiado distraído. En todo caso, Howard podría incluso desestimar sus preocupaciones como fantasías infantiles. ¿Y qué se suponía que iba a decir? No podía revelar el secreto de su renacimiento. No, esto era algo que Tony tendría que manejar por su cuenta. Tony hojeó una página en blanco de su cuaderno y la tituló El plan. El primer paso, decidió, era crear una herramienta que pudiera hacer lo que él no podía. Una herramienta que no se cansara, que no vacilara y que no dudara de él. Una inteligencia artificial, mucho más allá de lo que Howard había soñado jamás. Si Tony podía controlar la tecnología, si podía controlar el flujo de información en Internet, podría desenmascarar a los espías de Hydra con facilidad. Pero primero, necesitaba empezar de a poco. Su propia computadora. Los proyectos inacabados y las piezas de repuesto de Howard, olvidadas y acumulando polvo en los almacenes de la finca, proporcionarían la materia prima perfecta. Durante las semanas siguientes, Tony rebuscó en todos los componentes que pudo encontrar, placas de circuitos, procesadores, ventiladores de refrigeración e incluso cables de prototipos fuera de servicio. Evitó cuidadosamente cualquier cosa que Howard pudiera pasar por alto, para no levantar sospechas. Pasaba las noches ensamblando las piezas en el taller, que se había convertido en su santuario. El aire olía a aceite y soldadura de su proyecto anterior, y el rítmico zumbido de las máquinas era su canción de cuna. Sus dedos trabajaban con una precisión que contradecía su edad, conectando cables y probando circuitos con la determinación de alguien mucho mayor. Le llevó semanas de ensayo y error, pero por fin Tony había creado un ordenador que funcionaba. No era gran cosa, era un extraño surtido de componentes desparejados alojados en una caja improvisada, pero funcionaba. Y en el momento en que se encendió, con su pantalla resplandeciente de vida, el corazón de Tony se hinchó de orgullo. «De acuerdo», murmuró para sí mismo, acomodándose en su silla. «Un paso menos, falta 1.000.000». El ordenador era básico, con una capacidad de procesamiento y una memoria limitadas, pero era suyo. Y lo que es más importante, era la base de su verdadero proyecto, la IA. Tony lo llamó Proyecto Hermes. Hermes, el dios griego de los mensajeros, le pareció un nombre apropiado para lo que imaginaba, un sistema capaz de transmitir e interpretar información a la velocidad del rayo. Durante los 6 meses siguientes, su vida se convirtió en un cuidadoso equilibrio entre su educación formal, sus crecientes conocimientos y su proyecto secreto. Pasaba las mañanas con sus tutores, repasando a toda velocidad las lecciones de matemáticas, ciencias e ingeniería. Estas asignaturas eran casi demasiado fáciles para él, así que a menudo aprovechaba el tiempo para hacer preguntas más avanzadas, orientando sutilmente a sus tutores hacia temas que le ayudarían con el proyecto Hermes. «Señor Richards», dijo Tony una mañana, interrumpiendo a su tutor de física. «¿Cómo funciona el entrelazamiento cuántico en aplicaciones prácticas? ¿Se puede utilizar para la transferencia de datos?» El anciano parpadeó, sorprendido por la pregunta tan avanzada. «Bueno, Tony, ese es un campo complicado. Pero, en teoría, sí, podría revolucionar la comunicación». Tony asintió, archivando la información para más tarde. Las tardes eran para estudiar. Devoraba libros sobre codificación, ingeniería eléctrica, criptografía y sistemas de red. Muchos de ellos los tomó prestados de la colección privada de Howard, colándose en el estudio de su padre a altas horas de la noche para recuperarlos. También empezó a experimentar con lenguajes de programación, aprendiendo por su cuenta Basic y código ensamblador. Las noches estaban dedicadas al proyecto Hermes. En la tranquila soledad del taller, Tony trabajaba sin descanso en la IA. Empezó con algoritmos básicos, enseñando al sistema a reconocer patrones y a aprender de los datos introducidos. Poco a poco, empezó a responder a comandos de voz, aunque al principio sus respuestas eran toscas y limitadas.
Su ordenador improvisado tenía dificultades para responder a las demandas de sus algoritmos de IA. Para superarlo, tomó prestados cuidadosamente componentes más avanzados de los laboratorios de Howard, asegurándose siempre de dejarlo todo exactamente como lo encontró. Aunque Tony era increíblemente inteligente, aún había conceptos que no entendía del todo. Cuando se encontraba con estos obstáculos, recurría a su cuaderno oculto y esbozaba ideas y soluciones hasta que encontraba la manera de avanzar. La vida en casa era cada vez más difícil. Howard se enfurecía cada vez más y su adicción a la bebida empeoraba. María hacía todo lo posible por mantener la paz, pero ni siquiera su calidez podía proteger a Tony de la tensión que llenaba la casa. Y para empeorar las cosas, tenía que ser muy cuidadoso para asegurarse de que su padre no sospechara que tomaba prestados sus instrumentos sin permiso. Al cabo de 6 meses, había hecho notables progresos. El proyecto Hermes ya no era solo una idea, era una IA en funcionamiento. El sistema podía analizar conjuntos de datos sencillos, reconocer el habla e incluso simular situaciones básicas de pirateo en un entorno controlado. Una noche, Tony estaba sentado en su taller y decidió probar la interfaz de voz de la IA. Hermes, ¿estás conectado?, preguntó Tony, inclinándose hacia adelante. Una voz suave y robótica crepitó a través de los altavoces. Sistema en línea. Esperando entrada. Tony sonrió. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. ¿Cómo me llamo? Tony Stark. Y se rió, un raro momento de alegría en una época por lo demás difícil. Hermes aún era rudimentario, pero era un comienzo. Con el tiempo, Tony sabía que podría ampliar sus capacidades. Ahora que Hermes estaba operativo, Tony se centró en la siguiente fase de su plan, integrar la IA con los sistemas del mundo real. Para ello, necesitaba acceder a hardware más avanzado y, finalmente, a Internet. Empezó a idear formas de acceder a los recursos de Howard sin llamar la atención. Una tarde, Tony estaba sentado en su taller, hojeando su cuaderno. Su letra llenaba todas las páginas y el papel, antes en blanco, era ahora un laberinto de ideas y estrategias. Fase 2, murmuró. Ampliar Hermes. Probar sus capacidades de pirateo. Empezar poco a poco, pero a lo grande. Nunca había habido tanto en juego, pero la determinación de Tony no flaqueó. Si iba a defender a su familia y destruir Hydra, necesitaba ser un hombre paciente. Cada movimiento tenía que ser calculado. A pesar de su apretada agenda, Tony se permitía de vez en cuando momentos de reflexión. Pensaba en sus padres, en la amable bondad de Maria y en los fugaces momentos de orgullo de Howard. Se esforzaba más por ellos, aunque su presencia en su vida fuera cada vez más distante. Una noche, María pasó por el taller mientras Tony trabajaba. Lo contempló un momento, le dolía el corazón de ver a su hijo tan concentrado en lo que hacía, tan decidido. Tony, dijo en voz baja, entrando en la habitación. Él levantó la vista, sobresaltado. Mamá. No te he oído. Sonrió y se acercó a él. Llevas aquí todo el día. Es tarde, cariño. Entra. Casi he terminado, dijo Tony, con voz tranquila pero firme. María le puso una mano en el hombro. Sé que te encantan tus proyectos, pero no olvides cuidarte también. Aún eres un niño, Tony. No tienes que llevar el peso del mundo sobre tus hombros. Tony vaciló y luego asintió. De acuerdo, mamá. Entraré pronto. Cuando María se fue, Tony se quedó mirando la puerta, con el pecho oprimido. Quería tanto a su madre que casi odiaba tener secretos con ella. Pero esta vez no podía parar. No ahora, cuando todo estaba ya en marcha. 2 años después, habían pasado 2 años desde que Tony Stark puso en marcha por primera vez el proyecto Hermes. El tiempo no había hecho más que afilar sus habilidades y expandir sus ambiciones. Ahora, con 9 años, Tony tenía acceso a una máquina más potente, gracias a su madre. El nuevo y elegante ordenador que le había regalado por su cumpleaños estaba a años luz de su improvisada creación original, pero Tony, siendo Tony, no tenía intención de utilizarlo tal y como lo sacó de la caja. María sonrió cálidamente mientras le entregaba a Tony la caja envuelta, con un brillo en los ojos que demostraba su emoción. Feliz cumpleaños, Tony. Ya era hora de que tuvieras un ordenador de verdad. Tony rompió el papel de regalo con el entusiasmo de un niño, pero su emoción no era por el ordenador en sí, sino por el potencial que encerraba. Bajo la carcasa plateada y el cristal pulido había una máquina esperando a ser desmontada y mejorada, según su voluntad. Con sus conocimientos y las piezas del almacén de su padre, mejorar la máquina sería divertido. Pensó. Es increíble, mamá, le dijo, dándole un fuerte abrazo. Gracias. María le revolvió el pelo y sonrió. No te olvides de pasar tiempo al aire libre, ¿vale? Un ordenador no puede sustituir al mundo real. Tony se rió, asintiendo. Lo intentaré. En cuanto ella salió de la habitación,
Él se puso manos a la obra. Durante los días siguientes, Tony mejoró cuidadosamente el ordenador, desmontándolo pieza a pieza y sustituyendo los componentes por piezas a medida recuperadas de antiguos proyectos de su padre. Aumentó su capacidad de procesamiento, amplió su memoria e integró un sistema de refrigeración que le permitiría ejecutar algoritmos complejos sin sobrecalentarse. Esto es de lo que estoy hablando, murmuró Tony mientras volvía a montar la máquina. Este es el nuevo cerebro de Hermes. Con el hardware mejorado, el proyecto Hermes dio un salto adelante en funcionalidad. Tony había pasado los 2 últimos años perfeccionando los algoritmos de la IA, enseñándole a procesar y analizar datos a un ritmo que pondría celosos incluso a los ingenieros más experimentados. Ahora, con la potencia del nuevo ordenador, Hermes era más inteligente, más rápido y mucho más capaz. Hermes, ejecuta el protocolo de diagnóstico alfa, dijo Tony una noche, reclinándose en su silla mientras la pantalla del ordenador cobraba vida. Protocolo alfa iniciado. Informe de diagnóstico en curso, respondió la IA, con una voz más suave y humana. Tony observó las líneas de código que aparecían en la pantalla, detallando las capacidades de Hermes. La IA podía examinar enormes conjuntos de datos en cuestión de segundos, identificando patrones y anomalías con una precisión milimétrica. Aunque Tony había sido cauteloso a la hora de conectar Hermes a Internet, había creado un entorno virtual seguro para probar sus capacidades de pirateo. Dentro de esta caja de arena, Hermes había superado con éxito cortafuegos simulados, había descifrado archivos cifrados e incluso había imitado técnicas básicas de ingeniería social. Atrás quedaron los días de respuestas toscas y robóticas. Hermes entendía ahora el lenguaje natural, lo que permitía a Tony mantener conversaciones fluidas con la IA. Tony empujaba a Hermes cada día más lejos, estableciendo retos cada vez más complejos para poner a prueba los límites de la IA. Una noche, le encargó que analizara los datos cifrados que había tomado prestados de uno de los archivos de investigación de Ward. Descifra este archivo y resume su contenido, le ordenó Tony. Descifrado en curso. Tiempo estimado, 3 minutos, respondió Hermes. Tony golpeó el escritorio con los dedos, impresionado. El archivo estaba muy encriptado, pero Hermes no tuvo problemas para descifrarlo. Cuando la IA mostró por fin los datos descifrados, Tony no pudo evitar una sonrisa. Era el plano de un nuevo tipo de reactor, un diseño que Howard había mantenido en secreto. No está mal, Hermes. No está nada mal. Aunque Hermes era cada día más poderoso, Tony sabía que no era suficiente para mantener a la IA confinada en su taller. Si quería acabar con Hydra, necesitaba que Hermes interactuara con el mundo real. Pero eso conllevaba riesgos. En el momento en que Hermes tocara Internet, dejaría una huella digital que podría atraer atención no deseada. Bueno, es hora de crear un protocolo de ocultación y actualizar los códigos. Se crujió los dedos.